7:23 a esta hora de la mañana queremos agradecer a la doctora Ana María Paredes. La doctora nos acompaña en esta mañana, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Qué gusto tenerla nuevamente acá en nuestro enlace directo. Doctora, buenos días. Buenos días, un gusto siempre dialogar sobre temas tan importantes. Gracias por esta invitación. Gracias a usted, doctora. Bueno, el día de hoy estábamos justamente revisando las últimas noticias que llegan desde el Perú. Bueno, Keiko Fujimori llega al gobierno luego de 4 intentos. Lo hizo en el 2011, en el 2016 y en el 2021, y ahora logra la presidencia de la República. ¿Qué país recibe? Básicamente se habla de temas de inseguridad, de pobreza, una situación económica quizá algo estable. Pero ¿cuál es la versión de nuestra invitada? Doctora, tenga la gentileza. Sí, bueno, Keiko Fujimori se posesiona el día de hoy, 28 de julio, en un clima de muchísima polarización social y desconfianza institucional, ¿sí? Tras haber ganado con un margen bastante bajo, también 50.000 votos, ¿sí? Quedó el candidato que perdió con 49% y Keiko casi con el 51%. Pues como usted bien menciona, enfrentan, digamos, una serie de fragmentación social ahí en un país que, pese a que es nuestro vecino y de pronto podemos tener algunas similitudes, es un país muy complejo, ¿no? Es un país de 33 millones de habitantes, con una serie de inequidades económicas. Solo por citar una cifra que realmente ha estado en los titulares desde principios de años, es que el 10% del más rico en Perú concentra el 59% de los ingresos nacionales, ¿sí? Mientras el 29% vive en una situación de pobreza. Entonces, estos extremos hacen que sea un país muy complejo, con una serie de temas por resolver aún. Y no es solamente la presencia, digamos, de una candidata que ha venido intentando por varias ocasiones, como usted bien menciona, sino que es una candidata que viene a reafirmar esa mano dura de su padre, ¿no? Que hace más de un cuarto de siglo después de la renuncia a su padre, viene ella, ¿no? ¿Qué significa esto en la democracia peruana? Bueno, es una mezcla un poco, ¿no? De políticas bastante populistas y neoliberales y esa mano dura que el Perú recuerda, ¿no? Y que el día de hoy, pues, de lo que comentaban los propios actores ciudadanos peruanos, veían como dos opciones complejas, no las que el Perú necesitaba, pero pues con ese poco margen de ganancia. Además, no es una ganancia con la legitimidad que se espera, no es una ganancia que imprime confianza, no. Realmente el trabajo será cuesta arriba para Keiko Fujimori a partir del día de hoy. Justamente, doctora, el Perú ha atravesado una marcada inestabilidad política que ya todos los conocemos. Cambios de presidentes, de cuestionamientos, enjuiciamientos, destituciones. ¿Cuál cree que es el mecanismo en este nuevo gobierno que debe activar la presidenta Keiko Fujimori, hablando justamente de la gobernabilidad? ¿Qué tiene que buscar? ¿Cuál sería el camino, doctora? Bueno, efectivamente, a nosotros, digamos, como vecinos, hemos pasado también por esos cambios presidenciales. No tuvimos entre 97 y 2007 7 presidentes en 10 años, pero realmente Perú se lleva el premio, ¿no? Tuvieron 3 presidentes en una semana, ¿sí? Por todos estos intríngulis judiciales y por este tema de la institucionalidad, aunque en épocas pasadas era mucho más representativa, hoy por hoy pues no, hay una constitución que además se está acomodando a los intereses de quienes estén en el turno, ¿no? Entonces sí hay como una suerte de desinstitucionalización en el país. Y las decisiones en torno a la gobernabilidad primero deben establecerse en función de los mínimos requeridos, ¿no? No es que hay un autor Ferraro español que habla de esos mínimos que se necesitan para tener gobernabilidad. Y justamente en este caso, lo mínimo que se exige es algo más de equidad en un país que, como bien mencioné las cifras en el inicio, pues es radicalmente polarizado, es inequitativo. Hay gente que vive, por ejemplo, en el Alto Perú,
en la Amazonía vive en una línea de pobreza realmente que es ofensiva en pleno siglo XXI, ¿sí? Frente a esas economías de la capital limeña, ¿no? Entonces, creo que para empezar a hablar de un proceso real de gobernabilidad desde los territorios, es necesario que al menos se garanticen esos mínimos de mayor equidad, ¿sí? Eso es como lo primero si hablamos en términos de gobernabilidad. Ahora, doctora, yo creo que debe haber una especie ya de análisis para ver cómo logra el apoyo de la contraparte. A lo mejor a veces los gobiernos suelen utilizar en distribuir el gabinete con gente de la oposición. Podría ser un camino. Y también habrá que esperar qué apoyo tiene en el Congreso. Ese es un tema no menor, porque es igual un Congreso bastante fragmentado, bastante deslegitimado, y habrá que ver cuáles son esas fuerzas políticas que a la larga pues le van a dar esa estabilidad, porque hay algunos que vaticinan que puede ser uno de los nuevos casos en los que sea una presidenta que dure un promedio de un año, ¿no? Justamente por no poder sentar estas bases, tender esos puentes necesarios en todo sistema político, ¿no? Y pues habrá que ver cómo consigue esos apoyos cuando ya de entrada más bien está dando muestras, digamos, de tener un ala mucho más hacia todo lo que significa Trump y su discurso del escudo de armas, cómo quiere, digamos, con esa perspectiva alinear al Perú a esa derecha latinoamericana, ¿no? Cercana a la administración del presidente Trump. Entonces eso habría que ver qué tantos adeptos logra al interior con esos mensajes ya internacionales, ¿no? Además ahí, pensando ya en nosotros como vecinos, pues hay que considerar que el presidente Noboa va a estar el día de hoy en la investidura, junto a Milei, junto a Paz, junto a Peña, ¿sí? Y esto sí consolida un bloque regional de derecha alineada a Washington, ¿no? Aunque en su discurso, digamos, y en su quehacer se vea más como una persona populista, pero se está alineando a esa derecha latinoamericana a la cabeza de Trump, ¿no? Y aquí sí viene un tema que como Ecuador debemos ser bastante estratégicos, ¿no? No es menor la inversión de China en el puerto de Chancay, ¿no? Ese mega puerto tiene una inversión de más de 3.500 millones de dólares, ¿sí? Lo que reduce el viaje marítimo de 40 a 23 días, ¿sí? Y está muy, muy cerca de nosotros. Entonces, China es el principal socio comercial de Perú, ¿sí? Hay 40.000 millones de dólares anuales que pueden correr por ese puerto, muy por delante de Estados Unidos con 25.000 millones, ¿sí? Entonces, aquí ¿cuál es la paradoja, no? Fujimori quiere acercarse a Trump en lo político, en lo militar, comprando aviones F-16 y una eventual base naval, eso está en su discurso, pero no puede prescindir de China en lo económico, ¿sí? Y el presidente de Diálogo Interamericano, Michael Schiffer, hablaba, ¿no? Perú es el país donde claramente se ve esa competencia entre Pekín y Washington, ¿sí? ¿Por qué? Porque además en Perú, a diferencia de Ecuador, tienen muy separadas los andariveles, es decir, lo uno es el tema económico y lo otro es el tema político, ¿sí? El tema institucional. Entonces, claro, de cara al exterior podemos ver un país que económicamente, en teoría, tiene muy buenos índices, pero ya acercando la lupa tiene estas inequidades gravísimas que conmueven. Y vemos que en lo económico, pues ahí hay esta suerte de irse o con Pekín o con Washington, dependiendo de los intereses que se tengan. Bueno, interesante conocer cómo las dos potencias mundiales están en Perú. Doctora, vamos a lo nuestro. Se prevé una reunión bilateral antes de la posición de Keiko Fujimori. Está ahí el presidente Noboa, pero se habla de la reunión básicamente para dos puntos claves. El uno sería el tema de la seguridad y el otro sería el de la energía. En el tema de la seguridad, algo adelantó el presidente, que buscaría establecer un bloque inicial con Colombia, ahora que está un nuevo gobierno de derecha, y también con Keiko Fujimori del Perú. Por ahí se iniciaría un gran bloque para la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, la delincuencia organizada, doctora.
Claro que sí. Y como vecinos, esto es un tema clave. Digamos, todo viene de la mano justo con este escudo de las Américas que hablaba en un inicio, porque Ecuador ya es parte de esa iniciativa. Entonces, con Fujimori en el Perú, se va a sumar a ese bloque de países que se alinean a esas políticas de seguridad con la estrategia de Trump, ¿sí? En contra del crimen organizado. Y esto puede traducirse en mayor cooperación regional, en inteligencia, en operaciones conjuntas, pero ahí está justo la pregunta, ¿no? Hasta, ¿en dónde queda la autonomía de los pueblos? ¿En dónde queda realmente como el mirar en una perspectiva mucho más territorial, más cercana, ¿no? Y esto va de la mano también con esa dimensión migratoria. Es decir, si se endurecen las políticas en Perú, ¿a quién nos afectan? A los ecuatorianos, por supuesto. Fujimori tiene sintonía con CAS de Chile en asuntos migratorios, ¿no? Que es algo que resuena a nivel regional, especialmente con los ciudadanos de los terceros países. Y nosotros ya hemos visto cómo puede volverse este tema, por ejemplo, con nuestros compatriotas venezolanos, ¿no? Entonces, no es un tema menor, ¿sí? Ecuador, como país de tránsito y como país de destino, se va a ver afectado por cualquier endurecimiento de esas políticas en la región, por todo ese tipo de políticas migratorias de la región, ¿no? Es como el tema de este escudo de las Américas va de la mano con la dimensión migratoria, y yo no descartaría también el tema del corredor bioceánico Chancay, ¿no? Esa ruta ferroviaria que conectaría a Chancay con el puerto brasileño de Bahía es una obra realmente faraónica de China que quiere impulsar, que va a transformar esa logística regional, y pues ahí yo creo que Ecuador debe ser bastante estratégico, ¿no? Para evaluar cuál es la posición que tiene frente a ese nuevo eje comercial que conecta al Pacífico con el Atlántico, ¿no? Hasta qué punto esas políticas desde Washington van a hacer que incidan, por ejemplo, en las decisiones estratégicas que como ecuatorianos vamos a tener frente a un puerto que indudablemente va a cambiar la lógica, la dinámica económica de la región. Temas muy importantes y proyectos grandes. Doctora, el tema clave de la conectividad eléctrica, se habla de que buscarán Ecuador y Perú afianzar un acuerdo para contemplar una capacidad de 500 megavatios. La iniciativa permitiría fortalecer el suministro energético a los dos países, y ya se habla de un financiamiento. Ecuador lo financiaría con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras tanto que el Perú lo haría con inversión del sector privado. Pero lo importante es que ya no dependeríamos mucho de Colombia, porque de lograrse estos 500 vatios mutuamente entre Ecuador y Perú, nos darían un respiro para evitar los famosos apagones, doctora. Habría que ver en qué consisten realmente estos proyectos energéticos y hasta qué punto realmente Ecuador no es capaz de producir esa energía a nivel autónomo, ¿no? Porque el querer tener aliados binacionales para estar en contra de un tercer actor no me parece una política que sume, ¿no? A nivel de relaciones internacionales, ya lo sabemos, no hay amigos, hay intereses. Entonces, creo que tanto Colombia como Perú son actores de gran interés desde la lógica ecuatoriana. Bueno, vamos a ver qué ocurre el día de hoy, esperemos los resultados y siempre pues estaremos pendientes de sus orientaciones, de sus conocimientos.